Hola, muy buenas noches a esta nueva emisión de Tu Historia Tiene Poder. Este momento en que tenemos unos invitados supremamente especiales que vienen y nos acompañan, abren su corazón y nos comparten unas historias increíbles de cómo su corazón ha sido transformado, de cómo han sido acompañados por nuestro primer invitado, Jesús. Y aquí estaremos todos los primer jueves de cada mes. Los invitamos a que nos acompañen con una nueva personalidad que va a estar aquí llenándonos de historias maravillosas. Y hoy voy a hacer esta entrevista con una persona muy importante para mí. Pame, bienvenida. Hola, estoy muy feliz de estar acá, estoy muy emocionada de la historia que tenemos hoy, porque es una historia llena de poder. No es una historia en la que vemos drogas, alcohol, prostitución y cosas así, pero es una historia que tiene tanto poder porque ha sido una niña que, a pesar del medio en el que se mueve, se ha mantenido pura, ha estado apartada, y el favor de Dios está en su vida, es clarísimo. Entonces estoy muy feliz. Una actriz colombiana que se ha robado el corazón de miles de personas, no solamente de nuestro país, sino también de toda nuestra región latinoamericana, y ahora que se está dando a conocer también en Norteamérica. Bienvenida, Anita. Amar y vivir teniendo en contra el destino. Hola, soy Ana María Estupiñán y he tenido la oportunidad de protagonizar la vida de grandes mujeres muy importantes de nuestro país e influyentes. Ya me llegó el momento de saltar a la fama. Y el mundo me importa poco cuando un hombre a mí me gusta a pesar de todo. Yo no tengo por qué hacerle los pies a nadie, mucho menos a este señor. Cuando nací, mi mamá me puso el que Rocío. La guerra me quitó todo. A mi familia, mi niñez, y me separó de mi hermanito. La guerra hasta me quitó lo único que nadie me podía quitar. Mi nombre. Ahora me llamo Sara. Esta es mi historia. Pero llegó el momento de contar mi historia y de que ustedes la conozcan, porque tu historia tiene poder. Hola, muy bien, muy feliz de estar acá. Muchas gracias por esta invitación tan linda. No, Bueno, muy felices de que estés acá. Yo personalmente estoy muy feliz porque no voy a entrevistar a una actriz, sino más que una actriz, es una amiga muy especial que ha estado también a mi lado en momentos muy duros. Me acuerdo antes de Australia. ¡Ay, esa foto! ¿Te acuerdas, Ani? Sí, eso fue antes de que te fueras. Exacto. Fue antes de que me fuera para Australia. Y nada, muy feliz de tenerte aquí, Ani. Yo también muy feliz de estar aquí contigo, mi Pame, sabes que te quiero mucho. Tan linda, yo también. bueno, Anita, pues yo creo que no solamente nosotras dos estamos súper felices de tenerte aquí, sino tenemos personas, o sea, no sabes, el club de fans tuyos acá acompañándome, se están conociendo de todos lados, de Panamá, de Perú, mejor dicho, de una cantidad de regiones de Latinoamérica se están conectando y están emocionadísimas, Anita, porque tú pues has protagonizado una serie de personajes tan importantes como Policarpas, como la Ronca de Oro tan conocida, como esta niña que pasó por unos momentos tan difíciles y bueno, y ahora es hora de que no más protagonismos, sino que seas tú contándonos tu vida, no que seas tú en tu trabajo contando la vida de otro. Y yo creo que por eso todos estamos tan supremamente emocionados. Ana María, una niña que nace en una familia católica maravillosa, que es hija con 5 hermanos. 5 hermanos, Anita, ¿cierto? Cuatro. Cuatro, Cuatro perdón. y conmigo 5. Con ustedes son 5 y tú eres la tercera de 5 hermanos. Entonces, Anita, creo que todos realmente lo vemos reflejado en tu vida. Una familia muy feliz, ¿cierto? Sí, pues no siempre fue tan feliz y tan perfecta. Como todos, obviamente hemos tenido momentos difíciles, hemos tenido que sobrepasar muchas cosas para poder llegar a donde estamos.
pero sí definitivamente una mujer, una familia que decidió rendirse a los pies de Jesús y entender que no podía sola. Entonces sí, sí creo que fuimos una familia que logró agarrarse de papá y caminar con él y poder tratar de superar todas estas cosas de su mano, porque solos creo que no habríamos podido nunca. Bueno, Ani, antes de empezar tenemos un juego para ti, un rompehielos, por decirlo así. Ok, Entonces, esto, vamos a ver cuántas preguntas respondes en 1 minuto. ¿Listo? Si no te sabes la respuesta, dices paso. Van a ser, no sé, preguntas tuyas o de la Biblia o de cultura general, no sé. Pero entonces, mami, no sé si tú me ayudas con el tiempo y me dices tiempo cuando pase el minuto. ¿O quién me ayuda con el tiempo? Bueno, Listo, démosle. listo. ¿Estás lista, Ani? sí, sí, lista, lista. Listo. Me dices, mami. Un segundo, voy a poner aquí el cronómetro y el cronómetro inició. ¿Cuál era la ocupación de Jesús antes de dedicarse a su ministerio? Carpintero, Pablo Picasso era un... pintor, ¿De qué color eran las mangas del chaleco de Simón Bolívar? ¿amarillas? Los no tienen mangas. No, rojas, rojas. Ah, no, no tiene manga. Si en una pecera hay 5 peces y se ahogan 3, ¿cuántos quedan? 5 peces se ahogan, 3, 2. Los peces no se ahogan. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Cómo se llama el Pero es hermano? que lo agarré de uno como. ¿Cómo se llama el hermano del hijo de tu suegro? Hermano del hijo. No, no tiene hijos. Ah, Claro. sí. El hermano del hijo de mi suegro. El hermano del hijo de mi suegro. O sea, mi cuñado. No. Espérate, espérate. No, me dejó. Esa pregunta el hermano del hijo de mi suegro. Ah, ¿mi esposo? ¿Era tu ¿Matías? esposo o Cales? Y cualquiera de los dos. Bien. Ah, no, o sea, es que está un poco complicada la pregunta, como... Y uno pensando rápido, no. Pero bueno. Bueno, Anita, no, pues después de reírnos un rato, vamos a empezar a contarle tu historia a la gente. Entonces, pues nada, estábamos hablando de que tú vienes de una familia de 5 hermanos, ¿cierto? Ujú. Y quiero que nos cuentes, pues, ¿qué momento de tu infancia es un momento que tú recuerdas que ha sido un momento difícil para ti, pero también que de pronto ha marcado tu vida y quieras compartirnos a todos hoy? Bueno, pues primero que todo quiero saludar a todas las personas lindas que se están conectando ahí, que están acompañándonos en este momento. Gracias de verdad por su apoyo y por su cariño. Eh, bueno, momentos en mi infancia hubo muchísimos, pero uno de los que más me marcó fue más o menos aproximadamente cuando yo tenía 6 años. Yo durante 6 años fui la menor de la familia, entonces digamos que era la consentida, por decirlo así. Y a mis 6 años llegó una hermanita y cuando tenía 7 pues llegó otra, entonces digamos que yo entré en un conflicto muy complicado en mi autoestima, porque yo empecé a sentir que mis papás me estaban dejando a un lado, pues por las bebés, entonces empecé a odiar a mis hermanitas muchísimo, de verdad empecé a sentir cosas muy feas por ellas dos, y digamos que uno pensaría que muchas cosas de los 6 años no se acuerdan, ¿no? Pero realmente eso yo lo tengo muy marcado en mi vida, porque me acuerdo mucho que cuando ellas nacieron, pues, cuando ya estaban las dos, em, pues yo tenía momentos muy difíciles en los que yo le decía a Dios como me quiero morir, ya no quiero existir, no quiero estar aquí, y pues son realmente palabras muy fuertes para que salgan de la boca de una niña de 6 años, 7 años. Em,
cuando yo tenía 7 años ya nosotros estábamos en la iglesia y digamos que pues ya conocían mis papás de Dios, yo iba a la iglesia infantil y digamos que de alguna manera pues ahí era llevadero el tema, pero yo ahí pues precisamente porque como me hablaban en la iglesia infantil de Dios, mis papás, entonces también orábamos todas las noches, entonces hablaban de Dios y nos leían la Biblia y pues yo empecé como a culpar a Dios por eso, ¿no? Empecé a culpar a Dios por el hecho de haberme quitado a mis papás y haberme quitado esa atención que tenía de mis papás y haberme quitado como esa especialidad, por decirlo así, y que ahora pues me lo hayan robado mis hermanas. Comenzó un periodo muy complicado en mi autoestima, comenzó un periodo muy difícil en el que pues yo no quería vivir, yo no me sentía linda, me sentía extremadamente fea, empecé a detestar mi pelo. eh, entonces, o sea, todo lo que me decía la gente, fuera lindo, fuera feo, para mí era lo peor. Cuando alguien me decía linda o cuando alguien me decía algo positivo o algo lindo, yo lo tomaba como lo peor que me podían hacer porque sentía que me estaban mintiendo. Entonces, digamos que sí comenzó un periodo muy complicado en el que pues mis papás trataron de empezar a trabajar. Yo duré varios años en los que no conté absolutamente nada de eso, sino que yo me lo, me lo, me lo guardaba. De hecho, yo hacía cosas un poquito muy malas con mis hermanitas, eran muy chiquitas y yo las encerraba en el cuarto con llave. Y como que a veces yo las veía durmiendo y las veía tranquilas durmiendo, iba y las pellizcaba, como que les hacía cosas muy feas y trataba de que no les pusieran cuidado, de que si yo las veía tranquilas, entonces tenía que molestarlas para que pues como que ya no estuvieran calmadas. Pero creo que fue un momento de mi vida necesario porque pues ahora en el medio en el que estoy, claramente se ven muchas mujeres con una autoestima muy baja. De hecho, casi que la mayoría de actrices han sufrido mucho de baja autoestima o de trastornos alimenticios por el hecho de ser actrices. Muchas veces hay managers que le dicen a uno, no, es que si tú no estás así de flaco, entonces no te va a salir nada, entonces tienes que estar muy flaco. Entonces digamos que es un medio donde la autoestima se ve muy afectada si uno no está como firme, ¿no? Y como que no tiene unas bases bien establecidas. Y creo que eso fue lo que a mí me ayudó, pues tal vez era Dios preparándome desde los 6 años para lo que iba a hacer en mi vida en el futuro. Porque digamos que ese periodo fue un momento muy difícil de mi vida, pero también fue un momento en el que pude tener un acompañamiento con mis papás. Más o menos eso pasó como hasta los 9, 10 años que pues también por otro tema, yo terminé calviándome. Entonces, cuando me calviaron, pues todo el mundo pensaría que una niña de 9 10 años que se va a calviar iba a ser lo peor, la peor tortura del mundo. No, para mí fue lo máximo. Yo pues no tenía ningún amor propio y como que realmente no me importaba ya nada. Entonces, cuando me calviaron, yo me acuerdo que mi mamá, yo estaba en un proceso de sanidad interior con mis papás muy bonito, con 2 libros que les recomiendo muchísimo a todas y todos los que estén pasando de pronto por temas de identidad fuertes y como de autoestima. Se llaman Rompiendo las cadenas y Victoria sobre la oscuridad, que son 2 libros que realmente a mí me ayudaron mucho siendo muy chiquita. O sea, mis papás me los leían conmigo y hacíamos como unos talleres y unas cosas junto con la consejera y fue algo que me ayudó mucho y creo que hasta hoy yo me acuerdo de muchas cosas. Obviamente pues lo leí hace mucho tiempo. Quisiera volverlos a leer ya siendo un poco más consciente de la vida, pero sí creo que fue un momento de mi infancia que Dios me permitió vivir para prepararme en a lo que venía en mi futuro, ¿no? Porque yo creo que si yo no hubiera pasado esa temporada tan difícil en mi autoestima y en mi vida, pues probablemente
hubiera podido tener un choque muy fuerte estando en, pues en el medio de la televisión y el cine. Anita, tuviste problemas de autoestima, no sé si eso afectó también tu socialización, pero una niña de 9 años que está teniendo problemas para relacionarse con otras personas, que no cree en sí misma y después la calvean en una sociedad como con tantos paradigmas. ¿Cómo manejaste y quién te apoyó en ese proceso? O sea, ¿cómo ibas tú a estudiar así, salías y qué te decía la gente? ¿Cómo manejaste ese momento? ¿Qué sentías? ¿Qué había en tu corazón? Porque creo que de pronto para muchas personas dirán, bueno, esto no tiene relevancia, pero para una mujer, pues yo creo que sí hay relevancia al respecto y más en una sociedad que nos exige tanto, a las mujeres especialmente. Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, sí, claramente, pues, y más en esa época, eso era más como en el 2001 más o menos, 2002. em, Todavía pues había como muy, la- digamos que no había como esta onda de, de ser tan modernos, ¿no? Que ahora ya hay más mujeres que, digamos, se cortan el pelo y no hay problema y todo el mundo lo ve normal. En esa época pues no era tan normal. Yo, digamos que sufrí varios años de infección urinaria porque también por todo este tema de que empecé a sufrir con mis hermanitas, yo empecé a tener temas complicados y es que yo empecé como a retroceder en mi vida. Entonces, por ejemplo, yo pues ya había dejado obviamente el pañal hace muchos años, pero entonces empecé a volverme a orinar en la cama y entonces me empezaba a orinar en el colegio y eso me trajo muchos problemas sociales en el colegio porque también me empecé a volver una niña muy poco controlable, entonces era desesperante y no dejaba de dictar clase y me tenían que sacar de clase y me llevaban a disciplina y bueno, fue muy complicado, entonces por todo este tema en el que yo empecé a retroceder, a mí me empezaron a dar muchas infecciones urinarias, que gracias a Dios no se me dañaron los riñones, pero casi. Y, y a mí me hospitalizaban muy seguido, entonces cuando a mí me cortaron el pelo, cuando, cuando me calviaron, pues muchos de mis compañeritos tuvieron compasión de mí porque pensaron que yo estaba enferma, que me había dado cáncer o algo así, porque yo llegué de un día al otro, calva a mi colegio, mi mamá, pues digamos que una de las razones por las cuales yo me calvié es porque nosotros digamos que llevábamos unos años, unos pocos años ya en la iglesia y el pastor Darío, pues siempre suele decir que hay cosas espirituales que se manifiestan de forma espiritual, de forma física, perdón. Entonces, a mí me empezó a dar una epidemia de piojos incontrolable, un tema terrible que casi todas las semanas mi mamá me tenía que lavar la cabeza. Pero hubo una de esas veces en las que ella me estaba lavando la cabeza y salían y salían y salían y salían piojos, pero era una cosa impresionante que le tapaban las manos, o sea, ella ya no, no veía su piel. Entonces mi mamá pues claramente le dijo a mi papá, esto no es normal, esto es muy raro. En ese momento yo no le había contado a mis papás nada realmente de lo que me estaba pasando, pues ellos sí se estaban dando cuenta que mi rendimiento en el colegio había bajado, que me la pasaba en la oficina de disciplina, que me la pasaba peleando con mis hermanos, que sí tenía actitudes muy extrañas, pero pues obviamente en ese momento ellos no sabían nada. Entonces mis papás, pues mi mamá empezó a orar y ella, digamos que resolvió cortarme, calviarme. Entonces, yo me acuerdo mucho que cuando ella me llevó a calviarme la cabeza, pues yo llegué, me senté y cuando estaba ahí en esa silla y me empezaron a calviar, yo sentí como un velo, como si yo hubiera visto un velo caerse de enfrente mío. Y entonces, mientras que mi mamá estaba pagando y todo, yo me quedé así, viéndome al espejo. Y pues claro, me veía, obvio, estaba calva, me veía muy diferente,
pero digamos que, no sé, algo en mí en ese momento cambió. Entonces, pues mi mamá me llevó a comprarme 1000 gorros de todos los colores, me llevó a comprarme brillitos de esos, y como cositas para que yo no me sintiera mal y no me sintiera fea y para que, digamos que, porque también en el colegio me rechazaban mucho, pero porque yo era una niña, la verdad, muy fastidiosa. Entonces, pues ese tema sí fue complicado. Bueno, no fue tan complicado en el colegio porque pues los niños entonces pensaron que yo tenía alguna enfermedad y como que empezaron a volverse como más compasivos conmigo. Y mi actitud sí empezó a cambiar cuando pasó todo eso. Yo empecé el proceso de sanidad interior junto con mis papás a leer estos libros. Em, pero digamos que yo en ese momento, la verdad, todo el mundo pensaría que los peores recuerdos que tengo míos son esos, pero en realidad creo que fue la temporada en la que me sentí más acogida y más levantada y más amada, realmente. Y cuando yo me empecé a ver diferente a mí misma, empecé a valorar muchas otras cosas, empecé a tener un tiempo de calidad con mis papás porque eran noches en las que nos sentábamos los tres y nos poníamos a leer el libro. Y sí, fue un tiempo en el que Dios empezó a como a restaurar, eh, y a restaurar mi corazón. Entonces, digamos que no, para mí, al contrario, fue una temporada en la que realmente yo pude ver un cambio en mí que me ayudó mucho. Y ahí, Anita, empezó a fortalecerse tu carácter. ¿Qué o quién te ayudó a empezar a fortalecer ese carácter que habías perdido? Mis papás, indiscutiblemente mis papás. Fue un acompañamiento con ellos en el que realmente fue un trabajo muy lindo que hicieron, porque pues uno cuando es líder, a veces uno se encuentra con papás que esperan que uno les haga el trabajo, ¿no? Que no hacen en la casa, porque yo tuve chiquitas y digamos que fue muy bonito para mí eso porque mis papás realmente se pusieron la camiseta y dijeron, esto es mi responsabilidad, ¿sí? O sea, tuvieron un acompañamiento de parte de la iglesia y tuvieron una guía muy bonita porque fue una mujer, se llama Marta de Martínez, a quien siempre le agradeceré un montón. Y oraré mucho para que Dios la bendiga porque fue una mujer que de verdad nos ayudó mucho, pero fueron papás que se pusieron y se remangaron y dijeron, yo lo voy a hacer por mi hija. Entonces, pues también creo que es como una invitación a esos papás a que no le pueden dejar la responsabilidad a la iglesia o al colegio de que hagan lo que ellos tienen que hacer en la casa, porque probablemente si mis papás hubieran dejado esa responsabilidad en el colegio o en la iglesia, yo no estaría aquí ahora y probablemente hubiera acabado con mi vida o no sé qué hubiera pasado. Pero creo que para mí eso fue fue muy importante tener esa compañía de mis papás y ver que ellos, mi papá, por ejemplo, que se acostara tardísimo hablando y respondiéndome un millón de preguntas, porque eso sí, yo le preguntaba de todo y o sea, todo me parecía extraño sobre el libro y todo, y mi papá se acostaba tardísimo respondiéndome preguntas y creo que esas cosas son las que quedan en el corazón y eso es lo que yo creo que ahorita es lo que a mí me tiene aquí y es lo que me permitió a mí fortalecer ese carácter. Creo que esa compañía y esa guía de mis papás. Ay, Ani, me encanta lo que dices y me siento full identificada porque mis papás también han sido los que en los momentos más duros me han levantado, me han amado, me han acompañado. Entonces, me encanta, me encanta. Ahí Sí. van los papás. Ani, ¿qué le dirías a tus papás si estuvieran aquí en estos momentos? Después de todo eso tan lindo que cuentas, ese apoyo que fueron No, contigo, que yo todo. los amo con todo mi corazón, que los admiro y que les debo todo, porque claro, Dios es mi todo y es el amor de mi vida, pero pues realmente sin mis papás no hubiera podido encontrarme. Hola, papitos. La mejor. Es que mi esposo es llorón. Bueno, y yo también.
Perdón, qué pena. Disculpen. Hola, Pa, hola, Ma. Hola, mi muñeca princesa hermosa. Te amo, mi calva. Yo a ti mucho. Te amo mucho, mi amor. Eres una bendición y bueno, tú lo sabes porque siempre te lo decimos y tus hermanos te lo dicen y nos sentimos privilegiados de que nos hayas permitido ministrarte y liberarte y que hayas sido dócil a la mano del Señor, usando estos vasos imperfectos que somos, porque finalmente esos somos, vasos imperfectos, llenos de un Dios perfecto, de la gracia de un Dios perfecto. A Él le plació escogernos a nosotros, indignos como somos, para... Amén. Te amo. Pero aquí nos pusieron a llorar. Ustedes nos pusieron a llorar a nosotros. Hola Juan Carlos, hola Lili, bienvenidos. Hola, Muchas gracias por ese programa, que los felicito, qué programa tan lindo, tan profesional, wow. Qué bonito, en serio que sí. Bueno, no, nosotros aquí felices de tener a Anita y tenerlos a ustedes ahora. Y vieras que esto me recuerda Proverbios 22:6, donde dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Amén. ¿Cómo se sienten ustedes de ver todo eso que sembraron en Anita y ver esos frutos que ha dado ella hoy? Habla tú. No, mi amor, porque... sigue. No, pues imagínate que sentimos. Sentimos que hay un Dios real, Amén. que hay un Dios real, que hay un Dios que cumple las promesas y que a pesar de que uno a veces no ve muchas cosas, Él está orando. Amén. Y tarde o temprano para nosotros, porque para Él nunca es tarde, Él está en su tiempo, pero para uno a veces es tarde. Él siempre obra y su voluntad es perfecta, agradable, ¿no? Y ver a Nani como está ahorita, pues imagínate, es ver la promesa del Señor cumplida en nuestros hijos, porque no es solamente Ani, sino todos. Amén. Ver cómo Dios ha dirigido su vida. Y yo le doy gracias al Señor porque tengo un pastor en casa. Y sí, la mamá es muy importante, pero tengo que honrar a mi esposo. Él es el que ha formado el carácter en mis hijos. Él es el que mejor dicho, wow. Yo siempre digo que el que tiene, no el discernimiento, bueno, sí, el sexto sentido que dice el mundo, es él. Yo no, él siempre dice, algo pasa con alguno de nuestros hijos, algo pasa. Y yo, no, pero ¿qué va a pasar? No, pero fresco, no, algo pasa. Y es el Espíritu Santo que de verdad habla y como dice Nanita, de verdad, es verdad. Él se sienta con ellos, los llama a la habitación, los llama al sitio, si ellos tienen preguntas o si él quiere hablar con ellos. Y él se toma su tiempo para sentarse con ellos y hablar y compartir y todo. De verdad que es una bendición. Bueno, pues nada, Dios los bendiga. Dice la palabra que por sus frutos los conocerán. Amén. Y este fruto maravilloso que ustedes han dado con Anita y lo que Anita refleja en todo lo que hace es reflejo de lo que ustedes han sembrado en ella. Entonces, Amén. muchas gracias por acompañarnos hoy. Dios los bendiga. Gracias. No, gracias a Dios los bendiga a ustedes ustedes, los por felicito haber... y qué bendición. Gracias por esta sorpresa tan linda. Los amo. Te amo, mi amor. Te amo, mi muñeca linda. Los amo muchísimo Nosotros a ti. y los honro mucho. Bueno, Anita, hasta lágrimas tuvimos. Qué linda sorpresa, gracias. Muchas gracias. Bueno, no, definitivamente
el papel que cumplimos los padres en nuestros hijos es supremamente importante y a veces pasamos por momentos en que sentimos que hemos perdido la batalla, pero hay que recordar que nuestros hijos son primero hijos del Dios Todopoderoso y cuando a veces nosotros sentimos que nuestras fuerzas se nos acaban y que se nos han salido de nuestras manos, hay que entregárselo al Señor porque Él sí puede hacer una obra maravillosa. Entonces, bueno, pero bueno, alegría, ya regresemos a las risas, nos va a tocar hacer otro juego. Sí. Anita, vamos a hablar un poquito de tu carrera. Una carrera maravillosa donde has, no sé, cuántos papeles has hecho y yo creo que has estado por ahí en unas 12 o más novelas, has protagonizado por ahí que has hecho como unos 7 papeles como protagonista, has estado nominada a muchísimos premios y has ganado premios, Anita, has ganado premios, por aquí me pasaron un chisme de que has ganado premios como actriz de televisión favorita, revelación del año, mejor actriz de reparto de telenovela, mejor actriz protagónica de telenovela con la serie La Niña, y bueno, eso y muchísimo más. ¿Cómo sobrevive una hija de Dios que quiere mantenerse pura y en el camino que debe ser en un sector, en un mundo tan complejo? Ay, bueno, pues no sé, yo creo que una de las historias de la Biblia que a mí más me gusta y que es como no sé, es como la que yo más tengo en mi mente y a la que quiero parecerme mucho, es la de Esther. Creo que fue una mujer absolutamente sabia, estratega. Y creo que yo le he pedido mucho a Dios eso, yo le he pedido mucho a Dios que me dé esa sabiduría, esa estrategia para saber cuándo hablar, cuándo decir las palabras oportunas, cuándo es el momento propicio. Y yo creo que no avergonzarme del Dios que tengo y del amor que tengo, porque así como todos se sienten en su derecho de adorar al árbol y al pájaro y al cocodrilo y a la montaña, em, pues yo también debo sentirme libre y en mi derecho de adorar al Dios de todo el universo. Y creo que eso es lo que me ha permitido mantenerme y sobre todo lo que me ha llevado pues lo que me ha traído hasta donde he podido llegar es glorificar el nombre de Dios y ponerlo en alto. Uno de los actores que yo más admiro que ha hecho eso en toda su carrera es Denzel Washington. Es un hombre que nunca se ha sentido avergonzado de su fe y lo único que ha hecho ha sido glorificar e inspirar a personas, glorificar a Dios e inspirar a personas en hacerlo. Entonces, pues yo lo que más anhelo es poder ser un instrumento afinado en este medio y poder, pues de verdad dar los acordes que deben ser y llegar a las vidas que deben ser. Cada vez que me encuentro con alguien que me dice, Anita, recibí a Dios en mi corazón, un camarógrafo, un actor o lo que sea, para mí es muy emocionante porque así sea una sola persona, pues vale toda la pena del mundo. Y creo que eso es lo que me ha permitido tal vez mantenerme y entender que no, nada viene de mí, o sea, todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Y aquí llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada y pues nada es mío. Este talento que tengo es de Dios y será para darle gloria a Dios cada vez que tenga oportunidad. Entonces yo creo que esa ha sido como la clave, tener a Dios como lo primero en mi vida y no sentirme avergonzada porque pues si hay unos que hablan con el viento y les parece lo máximo, pues no, o sea, yo me siento la más feliz y la más orgullosa de conocer a Dios y espero poder em,
conocer a otros actores y ver a otros actores que sientan la misma felicidad y la misma emoción de conocer a Jesús y tener una relación con Él. Ani, me encanta. Antes de hacerte una pregunta, quiero que vean este video que nos encontramos. Primero que todo, tengo que darle gracias al amor de mi vida, a Dios, que ha cumplido tantos sueños en mi vida. No lo puedo creer, de verdad. Ay, no, ese video me quebrantó un montón porque es muy lindo ver cómo las personas desde cada área, trabajo, carrera, profesión le dan la gloria a Dios y es algo que hemos visto en ti, Ani, que es muy lindo, ¿no? Y creo que eso es lo que te ha mantenido y lo que te tiene acá, que siempre le das la gloria a Dios y no hay nada más hermoso que eso. Pero bueno, te quería hacer otra pregunta. Mi Ani, obviamente, bueno, ¿cómo manejas tú las escenas difíciles de tus películas, series, novelas? Porque supongo que pues hay veces en que te piden cosas que de pronto no están muy de acuerdo a lo que tú crees y eso, ¿cómo haces para manejar eso? Bueno, yo tengo unos parámetros en mi trabajo, como que son, o sea, no los cambio por nada, y es que pues mis managers y todo, ellos saben pues qué es lo que yo hago y qué es lo que yo no hago. Siempre en mis contratos yo pongo como cláusula que yo no hago escenas eróticas, que no hago ropa interior, que no hago desnudos, porque busco blindarme y digamos que la mayoría de jefes de casting y productores y directores saben que no las hago, pero igual pues es algo que siempre pongo en mis contratos, un poco para no tener que pasar esa incomodidad de decir, no, esto no lo hago, pero también porque pues no me siento cómoda y porque pues claramente soy consciente que mi cuerpo es el templo de Cristo y por supuesto yo, eh, digamos que yo entiendo que los actores le prestamos nuestro cuerpo a los personajes que interpretamos, pero, pero digamos que no, yo no pienso que uno deba ser tan explícito y que uno deba mostrar todo y que yo no pienso y no espero que los directores ni los productores cambien sus guiones por mí o por tenerme a mí en la producción, pero lo único que sí pido que respeten sean mis parámetros de trabajo y que yo pueda entrar a una producción y trabajar tranquila, teniendo la seguridad de que no voy a tener que hacer escenas así. Porque evidentemente si en algún momento me pidieran hacerlo, pues no lo voy a hacer. O sea, entonces yo, pues también mis papás, digamos que también con mis papás trabajo. Mi papá es como mi mano derecha y es como ese puente entre el manager y yo. Entonces, siempre como que pedimos eso y si eso no está en el contrato, yo no firmo hasta que no esté, porque sí, pienso que yo tengo que ser consecuente con lo que creo, con lo que profeso, con lo que predico y con lo que le aconsejo a las otras mujeres, ¿no? Yo hablo mucho de que debemos cuidar nuestro cuerpo, de que debemos amarnos a nosotras, y pues por supuesto no puedo mostrar algo diferente cuando estoy representando un personaje. Una cosa, obviamente, pues lo que habla un personaje y todo eso es otra cosa, pero cuando se trata ya de mostrar mi cuerpo y mi intimidad y como cosas que van mucho más allá, pues por supuesto no lo voy a hacer porque ya eso sería meterse en mi campo personal y en mi intimidad y no lo voy a hacer. Entonces, pues de esa manera lo manejo y es una manera muy tranquila, muy respetuosa, en la que yo no le estoy diciendo a nadie, es que yo soy cristiana, entonces no, sino es un tema en el que no meto a Dios para nada, porque tampoco estoy buscando que la gente deteste a Dios por, por, por estas cosas, sino es más un tema personal y es la manera como yo trabajo y bueno, pues Dios me ha respaldado mucho con eso
y eso me permite a mí también trabajar tranquila. Eso te iba a decir, el respaldo de Dios por la obediencia, por mantenerte como firme a su palabra. Y todo esto me acuerda a Romanos 12:2, que es uno de mis versículos favoritos, que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y me encanta porque desde cualquier área, no importa la película, la serie, tú eres firme en tu carácter y el respaldo de Dios se ve total en eso. Y Ani, ya que estamos hablando de escenas, ¿cuál ha sido la escena más difícil que has tenido que hacer? Muchas, pero una escena en una de las series que hice, que se llama La Niña, hay varias escenas fuertes, pero esta es la historia de una mujer que pues tuvo que estar en la guerrilla en contra de su voluntad, tuvo que crecer ahí y llega un momento en el que ella decide irse, salirse, pero en todo ese momento a ella la alcanzan a violar y la violan 19 hombres el mismo día. Entonces, digamos que esa escena, por supuesto, como yo no hago escenas así, no hicieron conmigo la escena como fuerte de la violada como tal, sino a mí me tomaron solamente la cara y por supuesto lo que podría significar que violen a mi personaje tantos hombres, ¿no? En una misma tarde. Creo que esa escena me pareció muy dura, me pareció muy fuerte pues porque yo no podía creer que hiciera parte de la vida real, no podía creer que alguna niña le hubiera tocado tener que soportar algo así. Eso para mí fue muy duro, muy, muy, muy duro. Entonces creo que esa escena fue muy complicada por el hecho de pensar en lo que pudo haber sido ese momento para esa niña, todo lo que vivió, todo lo que sintió, eso para mí, esa escena fue dura y fue fea, pero bueno, sé que ahora es una niña que está bien y que está mucho mejor y pues sí, yo supongo que esa. Anita, cuéntanos un momento en el que hayas tú sentido el respaldo de Dios en tu trabajo. Me imagino que muchos has tenido, pero que tú hayas dicho, no sé, de pronto una escena, un papel, algo que te hayan ofrecido, que tú dijeras, esto es lo que he soñado siempre. No sé, un momento en que realmente tú hayas sentido la presencia de Dios en tu vida. Muchos, muchos, pero bueno, hay uno que es un personaje que no me gané, no me lo gané, es decir, no hice la película, pero sí sentí mucho respaldo. Yo hice una audición para una película norteamericana, una película muy famosa, por supuesto no voy a decir el nombre, pero hice la audición para ese y tuve un callback. Y cuando yo tuve ese callback, yo sentí mucha emoción y yo sentí mucho respaldo de Dios, porque llegar allá no es fácil y conozco de muchas actrices que llevan años viviendo en Los Ángeles esperando una audición así, esperando un callback y nunca lo han recibido. Y, y yo tuve un callback, a pesar de que no haya quedado en esta película, a pesar de que no la haya hecho, yo siento que fue un respaldo de Dios muy grande, muy, muy grande. Para mí, pues digamos que para los sueños que yo tengo como actriz, el acercarme un poquito más allá, el dar un pasito más grande, para mí era muy chévere y yo siento que ese fue un respaldo muy grande de Dios. Em, pero pues tal vez que haya sido evidente para la gente, eh, no sé, no sé exactamente como que de pronto la gente lo hubiera podido ver. Em, bueno, probablemente también el personaje que hice en La Niña, ese fue un personaje muy lindo que desde que hice el casting quería hacerlo, tenía muchas ganas de hacerlo. Ese casting fue terrible porque yo tenía que irme para Estados Unidos y ya habían terminado los castings y a mí me tocó hacer el casting con
la persona que estaba haciendo la cámara. Entonces, cuando la persona que estaba haciendo la cámara me leía la letra, pues digamos que no lo hacía como con la intención que para uno sería muy chévere que lo hiciera. Entonces, yo sentía que ese casting fue lo peor y pues Dios me lo regaló y fue un personaje que trajo cosas muy bonitas a mi vida, que me permitió a mí aprender muchas cosas, que me permitió sensibilizarme mucho con mi país y con cierto tipo de personas. Entonces, pues yo creo que ese personaje y pues lo que trajo para mi vida, siento mucho respaldo de Dios de parte, porque fue la primera serie que Netflix compró, eh, como que no era de ellos y la compró como original de Netflix. Entonces sí siento mucho respaldo de Dios con ese personaje, pues porque justo lo hicieron con esa serie. Entonces yo creo que de pronto podría ser ese que fue más evidente para la gente. Bueno, Anita, pues qué rico que hayas compartido estos momentos con nosotros y ahora vamos a tocar un poquito el corazón. O sea, yo creo que muchas personas quieren conocer ese corazoncito de Ana María Estupiñán, ¿a quién le pertenece? Bueno, yo estoy casada con un hombre maravilloso, se llama Matías Bilín. Pues lo conocí en mi iglesia. Hola, Hola, Matías, toma asiento. Mi amor, te están saludando. sorpresa número 2, Ani. Mati va a contar contigo esta parte de la historia. Ah, ok. Espérate que te están hablando, pero tú no escuchas nada. Espérenme, es que tengo esto. ¿Aló? Te escuchamos bien. Listo. Qué bueno. Hola, Matías, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bienvenido Bien. a tu historia de poder. Ay, gracias. Mil gracias. Bueno, dale, les damos la palabra. Bueno, bueno, pues estoy casada con él, con Matías Bilín. Yo lo conocí en un campamento de la iglesia. De hecho, nos presentó un amigo en común que tenemos. ¿Quieres seguir tú? ¿Qué? Entonces sí, la conocí en la iglesia. Realmente yo creo que al principio éramos muy buenos amigos y de hecho como que nos dábamos consejos los unos a los otros. Y pasábamos mucho tiempo juntos, estábamos en estudio bíblico juntos en la iglesia, pues Sí. en Ibli, íbamos después a comer y después íbamos a TMT y eso casi todos los sábados. Nos veíamos. Entonces nos veíamos un montón y ya como que pasó el tiempo y realmente como que más allá de cualquier cosa, como que ya éramos amigos. Hasta que un día como que se prendió la chispa y digamos, realmente ella es una mujer muy linda, pero creo que cosas que más me gustaron al principio fue lo subrayada que tenía la Biblia, como ella me contaba de los tiempos que pasaba con Dios, entonces pues eso también me parecía súper lindo. am, y yo creo que realmente fueron como esos detalles que me empezaron a cautivar. Mm, o yo hice un pacto con Dios y le dije que hasta que no me terminara la Biblia, am, y hasta que no cumpliera 18 años, no me iba a cuadrar. Pero realmente como es un libro tan largo y no tiene imágenes, pues me demoré un año más.
Entonces a los 19 años, y eso que con una disciplina que no se imaginan, ah, pues me terminé la Biblia y ahí sentí la paz de que Dios me permitiera como pedirle el cuadre a Anita y le pedí el cuadre. Sí, nos casamos el año pasado, ya tenemos 1 año y 2 meses de casados. Y pues estamos muy felices y agradecidos con esta iglesia hermosa que nos permitió conocernos, que nos permitió pues también crear bases firmes en nuestro noviazgo, nos permitió aprender la importancia de guardar nuestro cuerpo hasta que nos casáramos. Algo muy bonito que a mí me enseñó mi papá siempre es que él me decía, en el noviazgo uno debe desnudar el alma y no el cuerpo, porque en el matrimonio es donde realmente se va a reflejar todo eso y mucho más, pues de cada uno. Entonces, eso fue algo que nosotros hicimos, realmente nosotros desnudamos nuestra alma, el uno y el otro. Empezamos a aprender mucho más de Dios, leímos libros juntos, nuestra relación realmente fue casi toda a distancia. Entonces, digamos que también eso nos permitió aprender mucho otras maneras de pasarla, de pasar tiempo juntos. Entonces eso nos hizo leer muchos libros, nos hizo orar mucho, ayunar mucho, estando en otro lado. Pero fue chévere, eso fue chévere, nos hizo crecer muchísimo, yo creo que como personas y como pareja, y eso creo que pues ha permitido que tengamos, obvio llevamos 1 año de casados, pero ha permitido que tengamos un año muy bonito en el que a pesar de los problemas y de las discusiones y las diferencias, pues hemos podido tener acuerdo, hemos podido solucionar los problemas y pues sí, ha sido muy chévere. Ani, tú que llegaste virgen al matrimonio, ¿qué le dirías a esas mujeres y más que en un mundo como hoy, cómo guardarse para su esposo? Yo les diría que pues no hay como un método específico. Yo creo que es uno entender que uno no, es decir, yo no le voy a entregar mi cuerpo a un hombre que no esté dispuesto a comprometerse con Dios, a cuidarlo. Y eso fue eso fue la meta que yo me puse en mi vida, incluso antes de conocer a Mati, porque yo tuve otro novio antes de Mati y no era cristiano, de hecho. Y fue un error gravísimo que cometí, pero fue algo que me permitió, incluso con un novio que no era cristiano, mantenerme en esa promesa que le hice a Dios. Y es que, y no solo a Dios, sino es más uno decir, es amarse a uno mismo y es decir, yo no quiero que me hagan daño, no quiero hacerle daño a otra persona y no quiero estar atada a una persona que no sé si es la persona que se va a comprometer de verdad a cuidarme. Entonces, yo lo que les diría es, mujeres, niñas, jóvenes, no le entreguen su cuerpo ni su corazón a un hombre que no esté dispuesto a comprometerse con Dios a cuidarlo. Porque lo que ustedes, la prueba del amor no es el sexo. La prueba del amor es el que se comprometan con Dios, el que se le paren enfrente a Dios y le digan, yo voy a cuidar este tesoro por ti. Y eso yo creo que es como la fórmula que yo les daría, o sea, ámense a sí mismas y cuídense de esa manera y teniendo a Dios obviamente como lo primero y valorándose como lo que Dios dice que son. Y creo que eso es lo que les va a permitir mantenerse firmes completamente. Me encanta, Dani, me encanta esa historia y yo me siento full identificada porque con mi historia con Juanpa, yo me acuerdo que cuando Mati, no sé si fue cuando se casaron o antes, puso una historia donde dijo que tú lo tuviste en la friendzone no sé cuánto tiempo, pero que él no se rindió, él insistió y
aquí están casados. Entonces me encanta. Además, fueron amigos durante muchos años, igual que Juanpa y yo. Entonces me encanta. ¿Y si lo pusiste en el friendzone o no? Sí, un montón. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo. Bueno, pues nada, de verdad, Anita, Matías, muchas gracias por haber estado hoy aquí. Anita, ya para cerrar, Pame al principio dijo algo muy bonito. Hemos tenido historias de personas que, conociendo al Señor, de pronto han llegado momentos en sus vidas donde se han desviado, donde han entrado a tener procesos bien complejos con alcohol, con drogas, con otras cosas que los alejaron del Señor. Nuestra historia de hoy, tu historia, el poder que tiene tu historia, Anita, es que es posible, sin ser perfecto, porque estamos lejos de ser perfectos, ¿cierto? Mantenerse firme. ¿Qué consejo le vas a dar, le puedes dar a todas esas personas que nos están escuchando hoy, de cómo en un camino en una senda en el que el Señor nos traza, qué debemos hacer para desviarnos lo menos a derecha y izquierda, sino seguir ese caminito que el Señor ha puesto para nosotros, para que su propósito se cumpla en nuestras vidas? Bueno, hay un versículo muy lindo que a mí me gusta mucho y que hace parte de mi historia, que es el Salmo 126, 5, 6, que dice que el que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, y el que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Y ese es uno de mis versículos favoritos, porque no importa lo mucho que hayas llorado, no importa lo mucho que te hayan roto el corazón, no importa la cantidad de cosas que hayas hecho mal, al final Dios puede arreglar esa tierra, a pesar de que esté mala, a pesar de que se haya hundido la semilla, Dios la puede hacer germinar y la vas a recoger llena con risas en tu cara, y la vas a recoger con alegría. Y eso es como lo que yo les diría, como no se rindan, no se rindan ni se llenen de vergüenza por ser cristianos o por seguir a Jesús, sino antes deberíamos sentir una alegría enorme, así como dice Pablo, una alegría enorme por lo que creemos. No sé si es Pablo o Pedro que dice que debemos sentirnos felices de la fe que nosotros profesamos. Y es realmente un privilegio, es realmente una bendición poder conocer a Jesús y poder saber que Él murió en esa cruz por amor a nosotros y que está ya esperándonos con muchísima emoción para recibirnos. Entonces lo que yo les puedo decir es crean, sigan sembrando, a pesar de que hayan llorado, a pesar de que hayan sufrido, a pesar de que su corazón haya sido roto, pues Dios va a permitir que ustedes recojan esa semilla, esa cosecha con alegría y con regocijo, y que su corazón esté lleno de cosas lindas también para contar, a pesar del dolor que hayan vivido. Dios también va a permitir que a lo largo de su vida eso les sirva para regar esa tierra y para que después ustedes puedan recoger cosas muy lindas de lo que Dios también les permite vivir. Entonces, ese sería como lo que les puedo decir de verdad, con conocimiento de causa por lo que yo viví. Jamás hace 12 años me hubiera imaginado, no, hace 22 años, no, hace 22 años, jamás me hubiera imaginado que hoy tendría un hombre así a mi lado, que Dios me hubiera dado cosas tan lindas en mi carrera, que Dios hubiera puesto gente tan especial a mi alrededor, que Dios me hubiera dado amigos. Jamás en mi vida lo hubiera imaginado hace 22 años. Entonces, no se desanimen, no se rindan y no culpen a Dios, sino sigan ahí creyéndole
y amándolo y tratando esa tierra porque llegará el momento de que dé fruto y de que ese fruto los llene de alegría. Amén, amén, Anita. Y bueno, yo no te puedo dejar ir sin que, o sea, cantes un poquito, porque además de ser actriz, cantas, Anita, y yo te deje ir sin que nos regales un pedacito de ese talento que el Señor te ha regalado, no me lo van a perdonar. Bueno, está bien. Voy a cantar una partecita. ¿O toda la canción completa? Una partecita está bien. Bueno. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres fiel. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Y se me olvidó la canción. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Ay, linda Anita, Dios bendiga ese talento que te dio, esos dones maravillosos, y gracias por ser ejemplo para tantas mujeres, para tantas jóvenes, mujeres y hombres. Sí, y gracias, Matías, por lo que representas también en la vida de ella. Eres un regalo para ella, pero eres también un ejemplo para muchos hombres que te escuchan, te ven y los miran. Así que recuerden siempre que hay muchas personas mirando lo que ustedes hacen, y gracias por marcar la diferencia en este mundo que desafortunadamente, pues, no está bien. Entonces, Anita, ¿quieres invitar a la gente a que reciba al Señor en su corazón? Tan lindos, muchas gracias por esas palabras. Claro que sí. Bueno, pues yo los voy a guiar en una oración que lo más importante, más que repetirla, es que sea genuina en su corazón y que de verdad la crean con su corazón y con su mente. Y bueno, dice así: Papá hermoso, Señor, te doy gracias por este tiempo. Quiero decirte que te necesito, que te recibo, que te confieso y que estoy dispuesta a seguirte por el resto de mi vida. Hoy te recibo, hoy te doy la bienvenida a mi vida y hoy te pido que tomes el control de mi corazón, de mi mente, de mi alma y de todo lo que soy. En el nombre de Jesús te doy gracias por darme una segunda oportunidad. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga y muchas gracias por habernos acompañado hoy, Anita y Matías. Y bueno, ¿a qué vamos a invitar a la gente? Bueno, a todos los que se conectan hoy por primera vez, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Tanto de Tu Historia Tiene Poder como de nuestra iglesia Casa Roca Sabana Norte. Tenemos muchos grupos en los cuales pueden hacer parte, el grupo de jóvenes, el cual está TMT, J+25 y Josué. También están grupos de hombres, de mujeres, de casados, de años dorados, de ejecutivos y empresarios. Entonces los invitamos a que se unan. Estamos teniendo servicios todos los domingos por nuestro pastor Mario, a las 7:30, 9:30 y 11:30. Todos los miércoles a las 7 tenemos un programa increíble que se llama Juntos en Casa, y este sábado hay ayuno, así que los invitamos a conectarse, Casa Roca Sabana Norte. Bueno, así es, y muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Muchas gracias, Juli, muchas gracias, Luisita Ortiz, Juana, Laura Guzmán, Laura Chaparro, Gabriela Fernández, Camilo Lancheros, Juan Pablo Santa. Y bueno, y no sé si se me queda alguien por ahí. Estoy bien. Rafa, muchas gracias a todo el equipo que nos acompaña hoy. Y ya para cerrar, les digo que todos tenemos una historia. Así hayas conocido a Cristo hoy o así lo hayas conocido hace muchos años, pero tu historia puede impactar muchas vidas. Así que cuéntala con autenticidad, cuéntala con humildad y cuéntala persistentemente, porque tu historia tiene poder. Buenas noches.
Matías, tu nombre significa regalo de Dios. Y eso es exactamente lo que eres tú para mí. El regalo más lindo, especial y único que Dios me pudo dar. Tienes el corazón más grande, bello, valioso e increíble que he podido conocer. Eres el reflejo de todo lo que siempre le pedí a Dios, un tesoro que siempre quiero cuidar y valorar. Por eso hoy, delante del amor de nuestras vidas, de nuestras familias y amigos que amamos con el alma, quiero prometerte que serás el único hombre en mi vida, que jamás haré nada que te haga daño, que te hiera o que rompa nuestra relación, que cuidaré tu corazón, que trataré de sacarte sonrisas desde que abras tus ojos en la mañana hasta que los cierres en las noches, que intentaré con todas mis fuerzas aprender a cocinar para hacerte muy feliz haciendo tus princess torta, cinnamon roll y café. Prometo que si hay diferencias o problemas entre los dos, jamás me iré a dormir sin solucionarlos. Siempre serás mi mejor amigo, mi novio y mi esposo. Trataré siempre de estar llena de Dios para todos los días amarte con su amor, verte con sus ojos y abrazarte con sus manos. Gracias, buen Dios, por amarme a través de este hombre. Prometo que nuestro matrimonio buscará siempre glorificarte, amarte y honrarte. Serás el primero siempre. Matías Bilín, te amo con toda mi alma. Por siempre tuya. Yob Al-Scar-Day. Hoy nos reunimos aquí con familia, amigos, referentes, para declarar el compromiso profundo que hoy tenemos el uno por el otro. Y meditando hay dos cosas especiales sobre este compromiso. Hay un motivo eterno y agradable ante los ojos de Dios. Por eso este compromiso brilla. Creo que la unión por amor entre dos personas cumple el prerequisito, ya que simboliza la relación íntima de Dios con cada uno de nosotros. Por eso me comprometo a amarte, consentirte, protegerte, a buscarte chocolate cuando quieras y velar siempre por tu bien. Ser vulnerable contigo y transparente también. He aprendido también que el valor de un compromiso personal se encuentra en el valor que uno mismo le da al compromiso, y por eso me comprometo a darle el mismo valor a este compromiso como un atleta cuida su entrenamiento. Me comprometo a darle el mismo valor a este compromiso como lo hace un escritor con su libro, como lo hace un artista con su obra maestra, como lo hizo Jesús con la iglesia. Nuestro miedo más grande no es que seamos inútiles, es que tenemos todas las oportunidades y el respaldo de Dios para lograr todo lo que siempre hemos soñado. No es la oscuridad que hay en nosotros que más nos asusta, porque Jesús ya la venció. Es la luz y el miedo de vivir a la altura de esa luz que Dios nos ha dado. Somos hijos de Dios. No hay grandeza en menguar la capacidad que Dios nos ha dado. Nacimos para brillar y para alimentar a otros para que también brillen. Y hoy con este compromiso estamos brillando y honrando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Este es mi compromiso contigo. Eres mi persona favorita, pasando por mi mejor amiga y ahora mi esposa. Este es mi compromiso contigo. Te amo.
cercanos que hermanos, pero mi hermano siempre ha sido más cercano que cualquier otro amigo. Nos has traído tanta alegría. Todos los días eres naturalmente chistoso y brillante en cómo iluminas todas nuestras vidas. Mamá, Karen, ¿queréis mirar una película? Has tomado la mejor decisión. Con 5 panes Jesús alimentó a 5,000 personas. Contigo Dios se está preparando para alimentar a generaciones. 4 de junio es mi cumpleaños. Y son las veces que casi me has hecho llorar hoy. Yo he visto tu camino y sé cuánto has anhelado este momento. 2 siempre fuimos tú y yo. Contigo fuimos astronautas, vaqueros, jedis, aventureros, guerreros. Nunca hubo otra persona con la que prefería jugar, hablar y crecer. Pero yo tomo aquí un paso atrás y te dejo con tu única mejor amiga. Es un honor ser tu hermano y estoy contento de ahora tener también una hermana. 5, 4, 3, 2, 1.